Soy Shulamit Lando, me dicen Shuli, dime Shuli. Me pidieron que hablara con ustedes por el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, que ha sido el tema de mi vida. Soy lo que yo llamo Theracoach, que en realidad es una amalgama de la terapia psicocorporal y el coaching en general, pero en específico el coaching médico. Tengo 10 minutos y hablo mucho, espero no hablar atropelladamente y que me entiendan. A mí me diagnosticaron con esclerosis múltiple a los 27 años. No, miento, a los 27 años me dio mi primer ataque y 5 años después, en el que tuve síntomas pero no les hice caso, me diagnosticaron finalmente con la enfermedad. Hoy tengo 61 años y medio, como los niños chiquitos a esta edad. Los medios años cuentan, entonces lo cuento yo también. Y tengo la felicidad de contarles que no tengo ni un síntoma, ni uno. De pronto me canso más que otras gentes, pero lo normal de cualquier gente de mi edad. Cuando me diagnosticaron, estaba en el mismo consultorio con un neurólogo muy desagradable, muy súper especialista en esclerosis múltiple, tanto en México como en Estados Unidos. Y cuando me dio el diagnóstico, que yo sí sabía qué era, y me dijo, esto es degenerativo, es incurable, es debilitante, no sabemos de dónde viene, no sabemos cómo se cura, pero tómate estos esteroides. Mi primera reacción fue ver a mi mamá y decirle, te prohíbo que le digas a nadie. Pobrecita, porque seguramente ella necesitaba hablar con alguien para alivianarse, todos necesitamos hablar con alguien para alivianarnos, pero yo le prohibí que hablara porque lo último que yo quería era escuchar a todo el mundo, sentir encima de mí la vibra del miedo, el pobrecita, qué tragedia, ella no va a volver a ser la misma. Yo ese tipo de vibración no la quería tener y entonces le prohibí que lo hablara. Todavía no me lo perdona la pobre, pero eso hice. Se me olvidó decirles que hoy por hoy vengo de México, me diagnosticaron en México, me pasé la mayoría de mi vida hasta mis 40 en México, hasta que me conseguí a un galán que se volvió mi marido y sigue siendo mi marido, y me vine a vivir aquí a Jerusalén, desde donde los visito hoy. Me atoro. Estoy viendo aquí mi lista de cosas para que no se me olvide. Cuando a mí me diagnosticaron, cuando primero me empezó la enfermedad en el 82, no había resonancia magnética y me voltearon al revés con exámenes que seguramente ustedes conocen y otros que ya no se han de hacer, pero era como tortura china. Y no me dieron el diagnóstico entonces, me dieron nada más esteroides, que me hizo una horrible reacción, me recordó lo que me estaba pasando a cómo se veía mi papá cuando se estaba muriendo. Y entonces yo decidí nunca más. Si no saben qué lo causa, qué lo aliviana, qué hacer con esto, ¿por qué me voy a tomar este chocho que me hace sentir tan mal? Y ahí lo dejé. Muy pronto entré en un grupo de estudio de terapia sacrocránea, de terapia cuerpo-mente. Entendí lo que era el binomio cuerpo-mente, cómo funciona nuestra mente, cómo afecta nuestro cuerpo, cómo nuestras emociones son clave para lo que le está pasando a nuestro cuerpo. Y ese grupo, que fue mi apoyo, después se volvió mi entrenamiento para volverme terapeuta psicocorporal, que es como empecé y lo que es mi base en todo mi trabajo terapéutico y como coach médico también. Vivía yo en México y me di cuenta que era clarísimo que yo tenía que cambiar mi vida completamente. Entonces dejé la Ciudad de México con todo su smog y toda su enormidad y me fui a una ciudad chiquita que está al lado, que se llama Cuernavaca, y ni siquiera en la ciudad, sino afuera, en el bosque, tenía yo mi casa, tenía yo un espacio baldío al lado de la casa a donde yo sembré mis verduritas y empecé a comer orgánico, y yo trabajaba en la tierra tantito con la energía que tenía alguien que me ayudaba, por supuesto, y ahí empecé a cambiar toda mi vida. Ya había cambiado de casa, había cambiado de lugar, empecé a cambiar la manera de comer,
empecé a cambiar lo que me alimentaba interiormente también, el tipo de cosas que leía, el tipo de música que escuchaba. Acuérdense que no había todo el rato el teléfono con las ¿cómo se dice? Con las, ¿cómo se llama? Las pantallas, no estaba todo el rato la distracción de las pantallas. Y me fui a vivir ahí, al bosque, durante 7 años. Pasé por unos tratamientos rarísimos, pero en México era la posibilidad de hacer todos esos tratamientos alternativos, avant-garde, extraños, y me hice un poco de todo. Al mismo tiempo que me dio la enfermedad, me encontré un camino espiritual, que yo creo que es realmente lo que me salvó la vida, porque me enseñó a creer que las respuestas están en mí. En lugar de, como toda la gente, entrar en esto es una tragedia, y ¿por qué yo? ¿Y por qué no yo? En lugar de ¿por qué yo? Empecé a preguntar, ¿para qué? Esto es lo que me está pasando, y todo, en mi creencia, todo lo que nos pasa para nosotros, para crecer, para desarrollarnos. Entonces las preguntas cambiaron, la pregunta se volvió ¿para qué? Y muy pronto empecé a entender hasta qué punto lo que a mí me pasaba cuando yo lo compartía. Habían 2 posibilidades. Yo podía compartirlas desde el drama de lo que me estaba pasando, y créanme, bueno, lo saben, es un drama, y cuando se siente horrible es muy dramático. Pero aprendí también a utilizar mi emoción de tal manera que la dramatización del asunto, si bien puede hacerlo más interesante o poner más énfasis en lo que te estoy contando, en realidad me hace sentirlo mucho más fuerte. Si yo te digo me duele la cabeza, solamente me duele la cabeza, pero si yo te digo es que me muero de este dolor de cabeza, voy a crear un punto de que está horrible mi dolor, pero también voy a crear el dolor de una manera más fuerte. Yo entendí que uno tiene opciones, y las opciones que uno tiene es algo que uno tiene que decidir día con día. Yo puedo optar vivir desde la compasión y la generosidad en lugar desde la rabia y el resentimiento. Estas son opciones que parecía que no tenía nada que ver con lo que me está pasando, pero esto es lo que yo entiendo que vine a aprender a través de la esclerosis múltiple. Me ayudó, me enseñó a escuchar mi voz interior, a confiar en mi voz interior, a entender qué me está diciendo mi intuición. Me ayudó a cambiar mi actitud. Cuando yo digo que espiritualicé mi vida, quiere decir que mi pensamiento se volvió más positivo, que tenía yo más conciencia de cuerpo-mente, de que somos seres que vienen a pasar por la experiencia, la mala y la buena, y tenemos la opción, que es una opción cotidiana, y momento a momento, de cuál es mi actitud frente a lo que está pasando. Y eso va a hacer la experiencia que sea diferente. Hay quien, por ejemplo, por necesidades bien específicas y difíciles, no estoy acusando, sino todo lo contrario, estoy justificando porque lo entiendo claramente, hay quien decide tomar el rol de víctima, porque eso le funciona de muchas maneras y llena necesidades humanas muy importantes. Pero entonces la persona que decide tomar el rol de víctima, o que se va por ese camino, empieza a culpar a otros, empieza a sentir lástima por sí mismo, y eso no te saca de ninguna cosa. Yo creo que entender cómo funciona la mente te va a ayudar. La mente no, a lo mejor, no sé, la mente no te cura, pero la mente te sana. Y yo creo que sabes que estás sanando, o que has sanado, cuando logras estar frente a la enfermedad con serenidad. Esa es la sanación. Aceptar las cosas como son, no exagerarlas, no hacerlas menos tampoco, las cosas como son. Y entonces, cuando yo puedo aceptar las cosas tal cual son, puedo lograr salir de la desesperación, de la desesperanza, y encontrar mejores soluciones para mí. Miles de soluciones. Cambiar la alimentación, por supuesto. Dormir mejor, por supuesto. Hacer algo de ejercicio, aunque no pueda. Si estoy en la silla de ruedas, pues a ver cómo me muevo, pero me muevo. Porque eso cambia la dopamina. Hay miles de datos que ni para qué se los cuento ahorita, no tenemos tiempo, pero
seguir la intuición. El miedo, por ejemplo, actuar desde el miedo se siente constrictivo, apretado en el pecho, se siente feo. Pues. Cuando uno intuye, lo que uno intuye se siente verdadero. Esa es la diferencia. Y entonces, elegir desde la intuición y no desde el miedo, no desde la amenaza de que te dicen, es que si no te tomas esto, te va a ir así y así. Todos sabemos, o bueno, si no saben, se los cuento, que lo que uno cree, en lo que uno cree es lo que uno crea en el cuerpo. Por eso existe la palabra placebo, que eso es lo que quiere decir. Por eso hay estos bola de experimentos en donde le dan a la gente chuchitos de azúcar diciéndole que esta es la medicina curativa de no sé qué, y se curan. Y se curan, se les quita el cáncer. Y cuando oyen de pronto, hay muchas historias de estas, cuando oyen, no, era azuquita, al día siguiente, pum, se murieron. Es muy importante lo que uno cree, créetela. Eso es lo que quiero decir, créetela. Es muy importante que nuestra vida sea, que nuestra experiencia sea para crecer y para contribuir. Entre yo más contribuyo mi proceso de curación, más me curo. Entre más logro ayudarle al otro, pasar por lo que sea que está pasando, yo me siento más sana y estoy más sana. Tanto así en mi contribuir, que escribí este libro, que se llama Hope Beyond Illness, que solamente está en inglés y lo siento mucho porque debería estar en español también, quiere decir esperanza más allá de la enfermedad. Es una guía para vivir bien con la enfermedad, con la situación crónica que tengas. No es solamente para gente con enfermedades, es para cualquier gente que quiera vivir una vida significativa, con vivir mejor la vida. Y lo que hago es cuento en cada capítulo un cachito de cómo lidié con mi enfermedad, lo importante que eran para mí, por ejemplo, en todo el proceso, la importancia de los sueños, la importancia de los sueños de vigilia, las señales que me llegan, que me dicen, mira, ¿por qué no haces esto? Aunque parezca loco. Toda esa otra parte como más, digamos, de mística de la realidad que está ahí para todos, para todo el que quiere abrir sus ojos y su corazón, eso a mí me ayudó mucho. Entonces, en cada capítulo les cuento un cachito de cómo me fue con esto, con lo otro, les cuento un poco de lo que sé, porque he aprendido al respecto de qué es lo que somos y de la curación y de los diferentes pensadores importantes que hoy por hoy están hablando de que somos seres vibracionales y que cambiar la vibración de cada uno es realmente lo que nos sana, y ofrezco tips de cómo ayudarse a uno mismo. Y cada capítulo tiene un tip diferente. Te ayudo a aprender a meditar. Por ejemplo, la meditación para mí es muy importante. El tiempo de silencio es muy, muy importante. Les cuento diferentes tips de cómo curar o sea, no curar, sino sanar lo que les está pasando. El libro se consigue en amazon.com, si lo quieren encontrar. Les quisiera decir como mensaje que yo no soy la única que ha logrado curarse de la esclerosis múltiple. Hay más de una persona. Y hay un link que quisiera compartir con ustedes. Se los voy a dejar con Lucre aquí con la gente. Que se llama Heather Garden. Es una película que está recién premiada del proceso de otra mujer que también logró echar en reversa todos sus síntomas. Quiero decirte para terminar que tú eres mucho más que este cuerpo. Busca otro nivel de realidad, clávate en ese otro nivel de realidad. Todas las respuestas están en ti mismo. Es cierto que no es fácil encontrarlas, no sabe uno ni cómo preguntarlas, pero ten fe en que para eso, para lo que viniste, para eso, para lo que te está sucediendo, tiene su respuesta en ti mismo, en tu médico interior, en tu corazón. Todo pasa por algo y ese algo es bueno desde el punto de vista más alto. Todo pasa para nuestro crecimiento, para nuestro aprendizaje, y más que nada, acuérdate, tú no eres una estadística. Yo no soy una estadística. No tienes por qué aceptar ser eso. En este día y en todos los demás, les deseo todo lo mejor. Espero no haber hablado ni muy rápido ni demasiado. Gracias por haberme invitado. Y voy a ver cómo se apaga esto que nos